Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El corazón de Moisés latía con fuerza mientras se enfrentaba a la inmensidad del desierto. Habían pasado ya más de 3 décadas desde que Dios lo había llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. A pesar de haber visto la mano poderosa del Señor actuar a través de las plagas y la maravillosa apertura del Mar Rojo, la travesía a la tierra prometida aún parecía distante. Él se apartó de los israelitas, buscando la claridad que solo la presencia divina podía ofrecer mientras meditaba bajo la sombra de un arbusto en llamas que no se consumía. La voz de Dios resonó en su ser: Yo soy el que soy, Éxodo 3 y 14. A través de esta revelación, Moisés entendió que el verdadero propósito detrás de cada prueba y desafío era preparar el corazón del pueblo para un pacto eterno. Era un recordatorio de que no solo eran liberados de la opresión, sino que también eran llamados a ser un pueblo santo para el Señor. Transcurrieron los años y el pueblo erraba en el desierto, enfrentando pruebas y tentaciones que fortalecían su fe, aunque muchos perdían la esperanza. En cada tribulación, el Señor les proveyó maná y agua de la roca, mostrando su fidelidad. Pero también les advirtió a través de Moisés: no endurezcan su corazón, Salmos 95, 8. Sin embargo, la murmuración entre los israelitas persistía, y la desconfianza era un huésped constante en sus corazones. A medida que el tiempo avanzaba, Dios instruyó a Moisés a contar los días y sus años en el desierto. Durante esos años, él no solo había sido un líder, sino un líder formador, y su labor era ensalzar la memoria de la redención divina. En una reunión, reunió al pueblo y les recordó: el Señor los ha probado para saber si los ama, con toda su alma, Deuteronomio 8, 2. En esa prueba estaba la esencia de su relación con Dios, y fue ahí donde muchos empezaron a entender el verdadero significado de su travesía. Las generaciones que nacieron en el desierto no conocieron la opresión egipcia, pero sí escucharon relatos de la liberación y las promesas del Señor. Entonces, la fe se convirtió en un legado transmitido de padres a hijos. Moisés sabía que la instrucción y la memoria eran fundamentales para recordar quiénes eran y de quién dependían. Una mañana, mientras se levantaba el sol, Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, donde Dios escribió su pacto. Las piedras eran blancas como la luna y brillaban con un fulgor divino, y Moisés sintió la grandeza de la revelación que estaba a punto de recibir. He aquí, estoy haciendo un pacto con ustedes, delante de todo su pueblo haré maravillas que nunca fueron creadas en toda la tierra. Éxodo 34, 10. Mientras descendía, la gloria del Señor resplandecía en su rostro, y el pueblo, al verlo, temía. Se había convertido en el portador de la promesa, no era solo el líder de un éxodo, sino el mediador de un nuevo pacto. Pero en su mente había una inquietud, una pregunta latente: ¿serán fieles a este pacto? La estabilidad de su relación con Dios dependía de su crecimiento espiritual. Así, el viaje de 40 años, largo en sufrimiento, era también revelador en propósito. Cada paso en el desierto era un acercamiento a la nueva identidad que el Señor estaba creando entre ellos. Y en ese instante de reflexión, Moisés comprendió que el tiempo no era solo un ciclo de espera, sino la preparación de un pueblo para lo que estaba por venir. Y así, con el eco de la voz divina resonando en su corazón, Moisés se sintió llamado a buscar más. ¿Cuál es el siguiente paso en tu plan, oh Jehová? Pues en su mente comenzó a formarse un nuevo misterio, uno que apuntaba hacia un futuro más grande del que él jamás podría imaginar. Sin embargo, el desierto aún guardaba secretos que Dios había propuesto revelar en el momento apropiado, un momento que se acercaba rápidamente. Moisés permanecía en la cúspide del monte, contemplando el vasto horizonte que se extendía ante él como una promesa no cumplida. La gloria del Señor aún iluminaba su rostro, pero en su corazón había un simbolismo profundo de lo que estaba en juego. No solamente era un pacto entre Dios y el pueblo, era el reflejo de la búsqueda humana hacia la santidad. Con la voz firme en su espíritu, el Eterno le dio instrucciones precisas, una a una, como las olas del mar que se desbordaban en la orilla. Llama a todo Israel y diles que establezcan un tabernáculo, un lugar sagrado donde habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Cada palabra resonaba como un eco eterno, y la responsabilidad del llamado pesaba sobre Moisés como una carga sagrada. Descendió del monte, llevando consigo no solo las tablillas, sino un mensaje que reformaría la relación entre Dios y su pueblo. Cuando se acercó al campamento, encontró a los israelitas sumidos en el caos. La fabricación de un ídolo, un becerro de oro, había desatado la ira del Altísimo. ¿Qué es lo que han hecho?, clamó Moisés, su corazón desgarrado al ver la apostasía. En un momento crucial las llamas de la ira de Dios ardían, y Moisés, en su papel de mediador, cayó de rodillas. Si perdonas su pecado, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32,
32, suplicó. En un acto de profunda intercesión, mostró la esencia del amor verdadero, el deseo de sacrificarse por aquellos que no comprendían el costo de su desobediencia. Pero la respuesta de Dios fue clara: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Éxodo 32, 33. Las palabras cayeron sobre Moisés como una fría lluvia de realidad. Cada corazón debía responder por sí mismo, cada decisión contaba en el plan divino. Días después, Moisés volvió al monte, implorando a Dios por el pueblo. El Señor, en respuesta a la intercesión de su siervo, volvió a reiterar el pacto y le mostró su gloria. Un nuevo camino se abría ante ellos, era un tiempo de restauración, una oportunidad de empezar de nuevo. Visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, 5, advirtió el Señor, mostrando la seriedad del pacto. Con cada paso que daba, sabía que estaba formando no solo un grupo de personas errantes, sino una nación que debía reflejar la gloria de Dios en la tierra. Les daré la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 8. Esa promesa resonaba en cada oído, pero la experiencia del desierto era tanto una prueba como un camino hacia esa herencia. Mientras los israelitas levantaban el tabernáculo, Moisés sintió que era el cumplimiento de una profecía. La presencia de Dios, simbolizada por la nube y la columna de fuego, habitaría entre ellos, y cada sacrificio, cada adoración, sería un acto de fortalecimiento de su fe. Estaba claro que lo que comenzaba como un éxodo físico se transformaba en un éxodo espiritual hacia la identidad del pueblo. La revelación final de Moisés llegó en medio de su meditación: todo lo que se experimenta en el desierto será parte del testimonio de la promesa. Podía ver la importancia de cada lágrima, de cada susurro de desesperanza. Era en esos momentos de quiebre donde Dios formaba el carácter del pueblo. Así que, con la mirada fija en la tierra prometida, Moisés preguntó en su corazón: ¿qué más nos tienes preparado, oh Jehová? Un deseo profundo de entender la magnitud del plan divino comenzó a florecer en su interior. Mientras su mente divagaba, una verdad lo abrumó, un sentido de que la historia de redención apenas estaba comenzando a desenredarse, y un nuevo misterio aguardaba por ser revelado. El Creador estaba trazando caminos hacia futuras generaciones que cambiarían el destino de la humanidad. Moisés se encontró de pie, en una encrucijada entre la obediencia y el temor, entre las promesas de Dios y las realidades del desierto. La luz de la mañana surgía lentamente, haciendo que las piedras resplandecieran con un resplandor divino. Su corazón palpitaba, sintiendo el peso del llamado. ¿Cómo guiaré a este pueblo?, murmuró para sí, sintiendo la soledad del liderazgo. Mientras tanto, el campamento vibraba con una mezcla de emoción y ansiedad. Las tribus de Israel esperaban ansiosas instrucciones. La elevación de su tabernáculo era solo el comienzo de un viaje que no solo los llevaría a la tierra prometida, sino que también les enseñaría la naturaleza del Dios que habían recibido. Prepárense, ordenó Moisés a los príncipes de cada tribu, pues el Señor ha prometido estar aquí con nosotros, y debemos ser santos ante su presencia. Levítico 11 y 44, los hombres y mujeres se reunieron, sus ojos llenos de incertidumbre, y sin embargo, en sus corazones se sembraba un nuevo anhelo por la comunión con el Altísimo. Cada uno de ellos sabía que el camino hacia la tierra que fluye leche y miel implicaba pasos de fe. En medio de su deliberación, se alzó un grito: ¿quién nos conducirá? ¿Quién es nuestro líder? Y la voz de Moisés resonó con firmeza, restaurando la esperanza: es el Señor quien nos guiará. Su ángel irá delante de nosotros. Éxodo 11 y 20, una nube, símbolo de la presencia divina, desciende sobre el tabernáculo, y un silencio reverente llenó el aire. Los israelitas, postrados, sintieron la majestad de Dios por primera vez en una forma palpable. Él estará a nuestro lado, no temamos, proclamó Moisés. Y así, en unidad, el pueblo levantó su voz en adoración, un canto de alabanza que resonó en el desierto y más allá. Sin embargo, el desierto no era un lugar de paz continua. Las tentaciones y desafíos comenzaron a surgir como sombras amenazadoras. ¿Quién nos dará carne a comer?, se quejaban algunos, recordando las cebollas y ajos de Egipto. Y en la penumbra de sus dudas, la voz de Moisés volvió a resonar, fuerte, como un trueno: no es a mí a quien desobedecen, es a Dios. Números 11 y 20, en el silencio, la incertidumbre era palpable. Moisés se dirigía de nuevo hacia el monte, buscando un consejo del Señor. ¿Cómo puedo soportar este pueblo? Si esto es así, bórreme del libro que has escrito. Éxodo 32, 32, clamó. El tono de su oración era uno de entrega, pero también de desesperación. Sin embargo, la voz del Señor respondía con ternura: tu carga no es la mía,
Moisés. Proclama a mi pueblo que se arrepienta y regrese a mí. Las palabras del Eterno cargaban un peso profundo, y, tras la despedida, Moisés se sintió renovado, recordando que el corazón de Dios anhela la restauración, incluso cuando el pueblo se encuentra perdido. Su misericordia es para siempre, medita en su corazón. Y su amor perdura a lo largo de las generaciones. Días después, una nueva prohibición se promulgó. No se mezclarán con las naciones alrededor de ustedes, recordaba Moisés, consciente de que un pueblo consagrado es un pueblo diferente. Aquí, en medio del desierto, Dios forjaría su identidad. Ya no serían solo descendientes de Jacob, sino hijos de un pacto sagrado. La herencia y el destino de todo un pueblo estaban teniendo lugar en sus corazones al cerrar un ciclo de instrucciones, un sentimiento de anticipación lo invadió. El tiempo de las revelaciones y de la construcción del tabernáculo estaba a punto de concluir y el laberinto del propósito divino comenzaba a abrirse. Moisés sintió el aliento del misterio divino que aún aguardaba. ¿Qué otros secretos tienes, oh Jehová? Sus ojos brillaron por el deseo de entender lo que estaba por venir. Y mientras una brisa suave acariciaba su rostro, una claridad vino a su espíritu, lo que viene es solo el principio de algo más grande. Así, con el horizonte de la promesa aún visible en su mente, una pregunta colmaba su ser: ¿qué más revelará el Eterno en los días por venir que cambiará el destino de Israel y del mundo entero? La expectación se llenaba de gloria, como la nube que moraba ante ellos, y el cielo mismo parecía un espejo de la grandeza que estaba por maniobrar entre ellos. Moisés se mantuvo en pie, su corazón palpitante aún resonando con el eco de aquellas instrucciones divinas. Ante él se presentaba un camino plagado de retos, pero también de oportunidades sagradas. Mientras miraba a su alrededor, notó cómo la comunidad se preparaba para el viaje, cada rostro reflejaba la expectativa de un nuevo amanecer. Reúne al pueblo, ordenó Moisés, sintiendo la unción del Espíritu Santo en cada palabra. Que se dispongan a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Las familias comenzaron a acercarse, cada una con un corazón ávido de escuchar y ser guiadas. Aquel momento, cargado de lo divino, suplicó la presencia del infinito así, como una brisa suave que sopla sobre una vasta llanura, la palabra del Señor llegó al corazón de Moisés. Diles que yo soy su Yahvé, el que los ha sacado del cautiverio. Tienen que recordar que, aun en la dureza del desierto, estoy forjando su destino. Éxodo 6, 6-7. Él sabía que, para entender al gran yo soy, el pueblo debía aprender a confiar, a depender, no en cosas visibles, sino en la promesa de lo invisible. Los murmullos de sorpresa y amoroso temor atravesaron el campamento. ¿Acaso el Señor regresará a hablar con nosotros? ¿Nos seguirá guiando y protegiendo?, preguntaban, mientras los ojos se entrecerraban vagamente hacia el horizonte, donde la luz del sol poniente parecía manar como una promesa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el desánimo comenzara a efervescer de nuevo entre ellos. «Hemos de lamentarnos en este polvo, ¿qué hemos de hacer?», gritó un anciano, recordando la abundancia de Egipto. «¿No sería mejor volver?», clamó un joven, cuyos pensamientos estaban divididos entre la obediencia y la nostalgia por lo que habían dejado atrás. La queja se propagó como un eco en el desierto. Moisés sintió el golpe en su espíritu, pero recordó las palabras de Dios. Se fortalecerán en su debilidad, pues es en su fragilidad donde veo la fortaleza. 2 Corintios 12, 9. Así, se dirigió a ellos, su voz resonando en la vasta soledad. No se desesperen, pues el Señor peleará por ustedes. Solo deben permanecer en silencio. Éxodo 2:14. Sabía que su fe sería probada, que las aguas del Mar Rojo no eran sino el inicio de lo que vendría. Con el cielo oscureciendo gradualmente y las estrellas comenzando a asomarse, la atmósfera se llenó de un manto de expectación. Moisés subió a la cima de la colina, y desde allí, elevó su voz hacia el cielo, buscando un encuentro con el Altísimo. «Señor», clamó, «¿qué más debo hacer para que este pueblo crea en ti? Fortalécenos. Cuéntales sobre tus maravillas y obras». Y fue entonces que una luz brillante descendió sobre él, envolviéndolo en un fuego sagrado, un momento que pareció detener el tiempo. La voz del Señor retumbó en su ser: «Moisés, esta generación verá cosas que nunca antes han sido vistas. Los conduciré hacia la tierra prometida, donde fluirá leche y miel, pero primero, tienen que aprender a caminar en la fe». Mientras la revelación se desplegaba ante él, una profunda paz comenzó a llenar su corazón. «Diles que se preparen, porque en los días que vienen daré señales y portentos.
Prometo que mi presencia irá con ustedes. Éxodo 33, 14. Con el espíritu encendido, Moisés descendió lleno de fervor, y, al encontrarse con el pueblo, les habló con nueva valentía. Pero en medio de su fervor, una inquietud asomaba en su alma, porque sabía que el verdadero camino a la libertad requeriría una obediencia inquebrantable y un sacrificio, como nunca antes habían enfrentado. Pronto verán las maravillas de su Dios, exclamó. Pero también se enfrentarán a sus propios corazones incrédulos. La prueba se avecina, y en ella se revelará la verdadera naturaleza de este pueblo. ¿Estarán listos? Así, el pueblo se reunió en torno a Moisés, la incertidumbre aún latente, sin saber que su viaje no sería solo físico, sino también espiritual. El destino de Israel se entrelazaba con la revelación divina, y pronto se darían cuenta de que lo que el Señor había determinado no solo cambiaría su historia, sino la historia de todas las naciones. Al cerrar el día, bajo el manto estrellado del cielo, una pregunta reverberaba en el corazón de Moisés, presagiando un futuro cargado de misterio y revelación. ¿Qué otros eventos está orquestando Dios para manifestar su gloria en este viaje? ¿Y cómo cambiarán el curso de la humanidad? En ese instante, supo que la travesía apenas comenzaba, y que el altar de las promesas aún aguardaba su cumplimiento. El campo estaba en calma, pero en el corazón de Moisés había un torrente de pensamientos y oraciones. «Señor, guíame», clamaba en sus adentros. En la oscuridad de la noche, su alma ardía con la anticipación de lo que estaba por venir. Las estrellas, como testigos celestiales, parecían susurrar promesas ancestrales, mientras se disponía a enfrentar a un pueblo desgastado por la incertidumbre. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol despuntó, Moisés se levantó temprano y se dirigió a la multitud. «Escucha, Israel. Hoy comenzamos un viaje que nos llevará a la tierra que ha prometido el Señor a nuestros padres. Este camino no estará exento de desafíos, y necesitarán permanecer unidos en fe, pues el Dios de nuestros ancestros va delante de nosotros». Éxodo 3, 8. Al escuchar sus palabras, algunos en la multitud se sintieron animados, y otros, temerosos. El eco de murmullos hinchó el aire, como el susurro del viento en la hierba. «¿Y si lo que encontramos es peor que lo que hemos dejado atrás?». Se oía el lamento resonar entre los más cuestionados. Pero el tiempo de duda había quedado atrás. Era el momento de la acción. Mientras avanzaban, las dunas del desierto se alzaban como gigantes silenciosos, y los israelitas sintieron el peso del polvo en sus sandalias. El hambre y la fatiga comenzaron a dibujar sombras en sus rostros. Algunos, incapaces de sostener la esperanza en su corazón, murmuraban: «Nos ha traído aquí solo para morir». ¿Es esta la libertad que prometió? Moisés, al escuchar la angustiosa inquietud, vio la necesidad de exhortar a su gente. Determinado a fortalecer su fe, subió a una roca elevada y con la mano extendida al cielo, proclamó: «Pueblo de Israel, no olviden las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro favor. En el pasado, Él nos liberó de la opresión. ¿Acaso no está presente en nuestras vidas?». Salmos 105, 5. En ese preciso instante, un viento fuerte sopló por el desierto, y las nubes se agruparon, cubriendo el sol por un momento. «El Señor nos está hablando», murmuró un anciano con asombro. «Él está con nosotros, revelándonos su camino, aunque no lo comprendamos aún». En sus corazones, la semilla de la esperanza comenzó a florecer. Moisés, al observar la transformación en los rostros de su pueblo, sintió el impulso divino de continuar. «Hoy el Señor abrirá su mano y nos proveerá. Acuérdense. Yo les daré pan del cielo». Éxodo 16, 4. De repente, el cielo se iluminó, y pequeñas aves comenzaron a descender, llenando el campamento con su canto melodioso. Fue un signo, un recordatorio tangible de la promesa divina de provisión. Mientras más días pasaban, el pueblo experimentaba la fidelidad y el sustento de Dios en cada paso. Pero no obstante, las dudas seguían acechando. Existía entre ellos una constante lucha, la comodidad de la esclavitud en comparación con el desafío de la libertad. La resistencia al cambio se hacía evidente, como un viejo vestido que no quiere ser despojado. Cada día era un testimonio contra sus corazones rebeldes. Moisés, sintiendo el clamor interno del pueblo, se apartó para buscar nuevamente la dirección de Dios. «Señor, ¿qué haré con este pueblo tan incrédulo? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra prometida si sus corazones se resisten?». La respuesta vino con soberanía. «Así como el oro es probado en el fuego, así también este pueblo será refinado en sus pruebas. Recuerda, Moisés,
que los desafíos son parte del diseño divino, Isaías 48, 10. Un escalofrío de determinación recorrió su ser, la revelación estaba aquí, en la fragilidad del pueblo y la fuerza de Dios. Con renovada convicción, Moisés descendió y habló a las multitudes reunidas: pronto verán el poder del Señor. Esta es la oportunidad para que su gloria se manifieste. Y en sus corazones había un nuevo fuego, la expectativa de un cambio, la promesa de que lo que aún estaba por venir revelaría la mano de Dios. Mientras avanzaban hacia un horizonte incierto, la voz del Altísimo retumbaba en la mente de Moisés, recordándole que su propósito trascendía el momento presente. Aquel pueblo, confiado en su guía, se convertiría en un testimonio vivo para las naciones, un pueblo que, a través de cada prueba, gritaría: nuestro Dios es fiel. En aquel momento, como la brisa del desierto acariciaba el rostro de Moisés, una pregunta lo desvelaba: ¿qué más preparará el Señor en este viaje? ¿Cómo se revelará su gloria en los días que se acercan? Con el corazón palpitante, supo que la historia de la redención apenas comenzaba a brotar, y la luz de la promesa divina estaba a punto de deslumbrar a toda la humanidad. Mientras avanzaban por las desoladas tierras del desierto, el sol caía pesadamente sobre sus cabezas, y el sudor empapaba sus fraguas cansadas. Moisés, guiando a la multitud, sentía el incesante murmullo del desánimo entre su pueblo. ¿Hasta cuándo, Moisés?, se preguntaban algunos. ¿Nos guiarás a una montaña de pruebas solo para llevarnos lejos de la tierra de la abundancia? El eco de sus murmuraciones caló hondo en el corazón de Moisés. Él sabía que la libertad a la que aspiraban no era sencilla, ni mucho menos trivial. Con cada paso, los recuerdos de las cadenas de la opresión ardían como un fuego en la memoria colectiva de Israel, y con cada duda que brotaba, Moisés se visitaba con el reto de ser un líder efectivo. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, Moisés decidió ascender a un monte cercano para buscar la guía que tanto necesitaba. Allí, rodeado de rocas y desierto, se postró en oración, clamando a su Dios: «Oh Señor, si este pueblo ha de seguirme, entonces muéstrales tu poder y tu gloria». El viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro. «No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque te he llamado por tu nombre». Isaías 43, 1. Fortalecido por la promesa divina, Moisés descendió y se dirigió al pueblo. «El Señor nos ha oído. Preparémonos para lo que vendrá, pues una señal enviará. Él demostrará que es nuestro Dios y que no ha olvidado su pacto con nuestros padres». Aquella noche, mientras acampaban bajo la vasta y estrellada bóveda del cielo, una nube de oscuridad cubrió el campamento, y los corazones se llenaron de inquietud. De pronto, un rayo de luz partió la oscuridad y en medio de aquel temor, vio Moisés una chispa, un destello en la distancia. El pueblo se apiñó, conteniendo la respiración. Moisés se acercó a la luz, que centelleaba como un fuego ante sus ojos. «No temas, pueblo de Israel, porque el Señor está aquí con nosotros». Agachándose, recogió una piedra, y cuando levantó su mano, la luz danzó sobre ella, iluminando el rostro expectante de la multitud. Hoy, esta piedra será testimonio de la fidelidad de Dios. Un nuevo comienzo nos espera. Los murmullos cesaron, y en el silencio solemne de la noche, el pueblo comenzó a recordar las palabras de promesas que les habían precedido. Recordaron lo que Dios había hecho. «Este es el día en que el Señor revelará su poder, y será un hito en nuestra historia», proclamó Moisés. A la mañana siguiente, la multitud despertó con un nuevo sentido de expectación. En el aire flotaba el aroma de la comida, y al mirar al cielo, vieron que 10.000 aves descendían desde lo alto, trayendo consigo el sustento que había prometido. Éxodo 4 y 13. Con ojos asombrados, comenzaron a recoger la provisión divina que caía como rocío sobre la tierra. Era el maná del cielo, el alimento que Dios había enviado para fortalecer a su pueblo en el camino, pero no todo era regocijo. Las dudas aún rondaban en algunos corazones. ¿Es esto realmente suficiente? ¿Y si mañana no hay más?, cuestionaban con recelo. Moisés, con voz firme, les advirtió sobre la importancia de confiar en Dios. Cada día será suficiente, pues el Señor irá adelante, como ha prometido. Sus palabras resonaban como un eco de las antiguas enseñanzas de sus antepasados. Con el tiempo, la travesía se tornó un campo de pruebas y de fe. ¿Estamos acaso perdidos en este desierto?, se cuestionaban, y otros respondían sin titubear: no, estamos en las manos del Dios que nos liberó. Entonces, un nuevo dilema apareció en el camino. El rumor de una carencia de agua comenzó a circular y la ansiedad se apoderó del pueblo de Israel. Algunas almas, paralizadas por el miedo,
empezaron a desfallecer, otros clamaban a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí para morir de sed? Moisés, abrumado por el clamor, supo que debía buscar de nuevo el rostro del Señor. En el silencio de su corazón, la voz del Altísimo resonó, toma tu vara, y en el lugar donde el sonido de la sed llama, yo haré brotar agua de la roca. Serás un instrumento de mi voluntad. Éxodo 17, 6. Con esa revelación y el poder de Dios en su mente, Moisés se dirigió a la gente, su voz resonando entre las dudas y el temor. Pronto verán la gloria de Dios. La roca será partida, y de ella fluirá agua para saciar nuestra sed. Así continuaron, un pueblo en búsqueda de su identidad, su propósito y su Dios, mientras Moisés se erguía como el intermediario entre ellos y el Altísimo. La travesía estaba lejos de terminar, de hecho, la más grande revelación estaba aún por venir. Moisés, mirando hacia un horizonte desconocido, se preguntaba, ¿qué otras maravillas nos mostrará Dios en esta jornada? La historia de su generación apenas comenzaba a escribirse, y en cada camino y prueba, el plan divino de redención se estaba entrelazando. Mientras el sol se alzaba nuevamente sobre las arenas del desierto, la multitud despertó con la incertidumbre pesando sobre sus corazones. El calor del día se hacía sentir, y el murmullo de la preocupación no había cesado. ¿Dónde está el agua que necesitamos? Nos llevará Moisés a otra prueba. La ansiedad crecía como una sombra en medio del campamento. Moisés, sintiendo la carga del pueblo en su corazón, buscó al Señor una vez más. Se apartó de la multitud hacia la soledad de una colina cercana, donde el viento parecía llevar consigo las súplicas de los israelitas. Allí, en aquel lugar desolado, se postró ante Dios, levantando la voz en angustia. «Oh Señor, este pueblo está a punto de desistir. ¿Qué más has de hacer para sacarles del desasosiego?» La respuesta del Altísimo llegó con firmeza, «Ve a la roca, y háblale. Yo estaré contigo». Éxodo 17, 6. Moisés volvió a la gente con fe renovada, ofreciendo esperanza en medio del desánimo. El Señor nos mandó que hablemos a esta roca. Escuchad, pues de ella brotará agua para saciar nuestra sed. Algunos miraban con escepticismo, preguntándose cómo algo tan inanimado podría proveer. Junto a la roca, reunió a los ancianos y a los líderes del pueblo. Con voz sonante, siguió la instrucción del Señor. «Agua, ven a nosotros en el nombre del Dios de Israel». Entonces, con un toque de su vara, la roca se partió, y el sonido del agua fluyendo resonó como una sinfonía celestial en medio del desierto. Los ojos de la multitud se abrieron llenos de asombro. En un momento, la desconfianza dio paso a la alabanza. Mientras el agua corría, Moisés sintió en su corazón una mezcla de alegría y temor. ¿Acaso hemos visto ya el final de nuestras pruebas?, pensaba. Pero lo que no sabía era que cada milagro es un paso hacia algo mayor. El tiempo pasó, y aunque la provisión de maná y agua era constante, las quejas seguían resonando entre el pueblo. «Este camino es arduo. ¿No sería mejor volver a Egipto?», decían algunos, atrapados en la nostalgia de un pasado que para muchos había sido de dolor. Moisés, buscando cada día la dirección divina, ya no solo clamaba en busca de respuestas, también comenzó a interceder por su pueblo. «Señor, si te sientes ofendido por ellos, perdónales. Recuerda tu promesa con Abraham, Isaac y Jacob». La voz de Dios le dijo, «Escucha lo que dicen y lo que hablan. A menudo, ellos no ven tu camino, pero yo soy su guía». Al siguiente amanecer, mientras la multitud luchaba por mantenerse firme en su fe, un nuevo desafío se presentó. Un rugido distante llegó a sus oídos. Mientras miraban hacia aquella dirección, descubrieron que un ejército rival se acercaba. Ante la amenaza tangible, el pánico se podía sentir en el aire. «¿Nos has traído aquí, Moisés, para ser destruidos?». Con el corazón afligido, Moisés subió una vez más a la cima de la montaña, buscando consuelo en la presencia de Dios. Le dijo, «Oh Señor, estos son tus hijos. ¿Cómo podemos seguir adelante con esta amenaza ante nosotros?». Y en un momento de profunda revelación, la voz divina le habló, «Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Yo pelearé por ustedes, solo mantén la fe». Éxodo 2 y 14. La resignación y la duda dieron paso a una renovada certeza. Así, las enseñanzas de Dios continuaban entrelazándose en un tapiz de historias y pruebas. Aún quedaba mucho por aprender y revelar. Moisés,
con la mirada fija en el horizonte, empezó a entender que cada obstáculo era una preparación para algo más grande, una lección en la dependencia de Dios y el cumplimiento de su plan soberano. El pueblo miró al líder, y en los ojos de Moisés podía verse el eco de la promesa de su Creador. Mientras se preparaban para avanzar, una sombra de expectativa se cernía sobre ellos. ¿Qué sucederá ahora?, se preguntaban, conscientes de que un nuevo capítulo se estaba revelando, y la gloria divina estaba a punto de manifestarse de maneras que jamás hubieran imaginado. La travesía apenas empezaba, el destino aún aguardaba en la distancia. Mientras el sol empezaba a descender en el horizonte, teñiendo el cielo de un dorado radiante, Moisés se encontraba en la cima de la montaña, contemplando el panorama del desierto que se extendía ante él. La brisa suave traía consigo un aire fresco, pero el peso de la responsabilidad todavía recaía sobre sus hombros. El pueblo de Israel, reunido a sus pies, se hallaba al borde de un nuevo capítulo de su jornada. Aún resonaban en sus oídos las palabras del Señor: «Yo pelearé por ustedes, solo mantén la fe». Con renovada determinación, Moisés descendió hacia el campamento, donde los rostros del pueblo reflejaban una mezcla de temor y esperanza. «Hijos de Israel», proclamó con voz firme. «El Señor ha hablado y nos ordena avanzar. Este día será testigo de su poder y su gloria». La multitud, cautivada por su fervor, comenzó a murmurar entre sí, la expectativa llenando el aire. Sin embargo, algunos aún guardaban dudas. «¿Cómo podemos seguir adelante cuando estamos rodeados de enemigos?», reclamaban unos. Pero Moisés, sintiendo la inquietud en sus corazones, recordó las palabras que había recibido del Altísimo. «Fieles seremos, pues Él nos guiará». A medida que se preparaban para marchar, un grupo de jóvenes guerreros se acercó, ansiosos por demostrar su valentía. «Permítenos ir al frente, Moisés. Lucharemos por nuestra libertad», dijeron con la determinación ardiente en sus ojos. Moisés asintió. «Que su valor sea un reflejo de la valentía que Dios nos proveerá. Pero primero, detengámonos y clamemos al Dios de nuestros padres». Todos se postraron en la arena, y Moisés levantó su voz en oración. «Oh Señor, ayúdanos en este momento. Haz que nuestros enemigos caigan ante ti. Que nuestras dudas no impidan la obra que deseas realizar a través de nosotros». Mientras oraba, el pueblo sentía una creciente tensión en su interior. La presencia del Señor se hacía palpable, dándoles fuerzas ante lo que estaba por venir. Con cada paso que daban, el pesado silencio del desierto fue quebrantado por un estruendo cada vez más cercano. Un relámpago destelló en el cielo, iluminando el rostro de Moisés, quien se detuvo, sintiendo un estremecimiento. Al mirar hacia atrás, vio que el enemigo se acercaba con poder. De repente, el cielo se oscureció y una nube espesa descendió sobre el campamento, como un manto divino. «El Señor va delante de ustedes», anunció Moisés con voz elevada. «No teman, pues Él es nuestra luz en la oscuridad y nuestra fortaleza en la batalla». El pueblo se apresuró a seguirlo, cruzando un sendero que parecía dividir las arenas. Aquella nube les guiaba, y tras de ella, estaba la presencia del Dios soberano, preparándolos para lo que vino después. Así, Moisés condujo a los israelitas hacia la orilla del Mar Rojo. En aquel instante, la voz de Dios resonó clara en su corazón: «Levanta tu vara sobre el mar, y lo verás abrirse ante ti». Moisés sintió gran asombro y temblor, pero la obediencia le llevó a actuar. Con manos temblorosas, levantó su vara hacia el mar. Las aguas comenzaron a dividirse, formando un camino en seco mientras el pueblo miraba con incredulidad. La esperanza y el miedo se entrelazaban mientras los israelitas cruzaban la línea de salvación. Sin embargo, una voz interna resonaba en el corazón de Moisés: «Esto es solo un principio. Una larga travesía está por delante, donde deberán aprender a depender de mí». Aquella profunda verdad revelador se instaló en su ser. Cuando las últimas huellas de los israelitas pisaron el suelo, las aguas comenzaron a cerrarse. El eco de una victoria resonó en el aire, y la multitud estalló en alabanzas. Pero Moisés aún sentía que había más por venir. Las lecciones del desierto apenas comenzaban. La travesía sería larga, y el desafío de la fe, inquebrantable. Un susurro se escuchó en su corazón: «Serás mi pueblo, a pesar del desierto, a pesar de las pruebas». Con cada paso, se acercaban al cumplimiento de su promesa. Y en el vasto silencio del desierto, la sombra del futuro se extendió. Las palabras del Señor resonaban en el aire: «Un nuevo pacto, una nueva revelación, y un pueblo que aprenderá a conocerme». La historia de redención apenas empezaba a desenredarse. ¿Qué más estaba por revelarse en el plan soberano de Dios?
Moisés, reafirmado en su propósito tras la apertura del Mar Rojo, guió a los israelitas a través de un camino seco mientras la gloria del Señor envolvía el campamento. Sus corazones palpitaban con la mezcla de miedo y esperanza. Por fin, estaban dejando atrás las cadenas de Egipto y adentrándose en su destino. Pero en lo profundo de su ser, Moisés sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Después de cruzar el mar, las aguas se cerraron tras ellos, ahogando a los ejércitos de Faraón. El pueblo estalló en adoración al Eterno, danzando y cantando por la liberación. Mirando a su alrededor, Moisés se sintió abrumado por la grandeza de Dios y la necesidad de guiar a la nación con sabiduría. Recordarán este día como el inicio de su nuevo caminar con el Señor, pensó, mientras un canto de libertad llenaba el aire, pero en los días que siguieron, los desafíos no tardaron en manifestarse. La falta de agua y comida se convirtió en un eco de angustia en el campamento, y los israelitas, atrapados entre la historia de su liberación y la dura realidad de su nuevo hogar en el desierto, empezaron a murmurar una vez más, ¿para qué nos has sacado de Egipto? Para morir de sed y hambre aquí. Moisés, sintiendo el peso del clamor de su pueblo, se dirigió nuevamente al monte para interceder ante el Señor. En el silencio del monte, Dios le respondió con firmeza, Moisés, la fe del pueblo está siendo puesta a prueba, muéstrales mi poder. Diles que cada día recibirán el maná del cielo y agua de la roca. Con renovado fervor, Moisés regresó a su pueblo y proclamó la provisión divina. El Señor nos proveerá pan del cielo cada día, y de la roca sacaremos agua. Confíen en Él. Esta declaración resonó profundamente, y aunque algunos permanecieron escépticos, otros comenzaron a notar un cambio en el ambiente. Un día, mientras la multitud se dispersaba para recoger el maná, Moisés subió a la cima de una colina para orar. Allí, contemplando la vasta extensión del desierto, comprendió que cada milagro, cada provisión, no solo era un acto de liberación, sino un tiempo de formación. Este pueblo debe conocerme, aprender a depender completamente de mi provisión y amor, meditó. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras el maná caía fresco cada mañana, el desierto se convertía en una escuela. Las quejas comenzaron a ser reemplazadas por un asombro silencioso, a medida que los israelitas comenzaban a entender la benevolencia constante de su Dios. Sin embargo, la duda susurrante seguía presente. ¿Quién nos guiará en este desierto solitario? ¿Quién peleará por nosotros?, preguntaban algunos. Fue entonces que el Señor ordenó la construcción del tabernáculo, un lugar sagrado donde Él habitara en medio de ellos. Diles que edifiquen un santuario, porque deseo habitar entre ellos. Éxodo 25, 8. La construcción del tabernáculo se convirtió en un símbolo no solo de la presencia de Dios, sino de la identidad del pueblo. Mientras cada tribu aportaba lo que podía, el corazón de Moisés se llenó de alegría. Este es nuestro pacto, esto es lo que somos en el corazón de Dios, pensó, viendo al pueblo unirse en una causa común. Finalmente, el día de la dedicación del tabernáculo llegó, y la gloria del Señor descendió en forma de nube, llenando el lugar. Moisés, con lágrimas en los ojos, se postró ante el altar. «Oh Jehová, qué grande y maravilloso eres», clamó, sintiendo la majestad de Dios invadir su esencia. El pueblo, viendo la gloria de Dios, se postró, adorando con fervor. En ese momento, Moisés comprendió que su misión, aunque llena de obstáculos, había dado sus frutos. Él no solo había guiado a los israelitas fuera de Egipto, sino que estaba forjando su identidad como pueblo elegido a pesar de las futuras pruebas y desafíos, incluido el hielo del egoísmo humano que a menudo amenazaba con resquebrajar la unidad. La fidelidad del Señor se mantendría. No están solos, se repetía Moisés en su corazón. El pacto establecido por Dios nunca será quebrantado. El viaje a la tierra prometida continuaba, pero la historia que comenzaron a escribir en el desierto sería recordada por generaciones. Moisés, sintiendo el llamado en su ser, se preparó no solo como el líder de un pueblo, sino como el narrador de una promesa que atravesaría los siglos. Así, rodeado de su gente, y sintiendo el fuego de la fe encenderse en sus corazones, Moisés levantó su voz una vez más. Prepárense, oh Israel. La tierra que fluye leche y miel nos espera. Y a pesar de las pruebas, el Señor siempre estará con nosotros. Sigamos adelante y confiemos en la promesa. En ese momento, quedó claro que cada prueba, cada murmullo de incertidumbre, estaba formando no solo a una nación, sino a un legado de fe que resonaría más allá de sus días. La historia de redención se continuaría desplegando, con cada paso en el desierto, cada susurro de esperanza y cada acto de obediencia, finalmente llevando a Israel a su destino. Así,
Moisés, el siervo de Dios, miró hacia el horizonte, su corazón lleno de compromiso y fe, sabiendo que las travesías estaban lejos de concluir, y el gran plan de Dios aún aguardaba ser revelado, y así, queridos hermanos y hermanas, el viaje de Moisés y el pueblo de Israel nos recuerda que en cada desierto, hay una promesa de redención esperando ser revelada. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más almas sean alcanzadas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos seguidores de estas historias bíblicas entienden la importancia de participar y compartir la luz de la palabra divina.